Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde de viernes con ya calorcito, que tampoco es fácil, en las jornadas que ya hemos presentado esta mañana por amor al arte, sobre la precariedad en el mundo de la cultura. Y seguimos en la sesión de la tarde con los siguientes invitados, una conferencia, una charla bastante interesante, como aquí podemos ver, en la que tenemos la suerte de contar con el colectivo Flow 6x8, que nos van a contar, bueno, concretamente con la del medio y sus chichas, por aquí, y Titi Montparnasse, a su derecha. Por necesidades de protección de su identidad, nos van a hacer la charla de esta guisa. Y bueno, nos va a hablar de la experiencia de Flow 6x8, especialmente en el 8M, que como sabéis ha sido todo un acontecimiento y las que lo vivimos fue emocionante ver cómo el flamenco, el activismo, el flamenco, el 8M y el feminismo se pueden mezclar de esa manera tan maravillosa. Y nada, que nos cuenten que eso es lo que queremos, escucharles a ellos y a ellas. Muchas gracias. Vamos a intentar que se nos oiga, a pesar del aparataje. Vamos a hablar sobre el flamenco anticapitalista, el feminista de Flow 6x8 y bueno, un poquito, aunque yo creo que la mayoría o todos los que estéis aquí conocéis el trabajo de Flow, vamos a contextualizarlo un poquito. Diríamos que Flow es un grupo activista de flamencas especializadas en robar bancos y otros espacios de poder. El robo es simbólico, pero no deja de ser una apropiación no deseada o indebida, como vamos a ver. El colectivo empezó en 2007, poco después de la caída de Lehman Brothers, que era el banco de inversiones americano, y sobre todo, a pesar de que ya había indicios serios de que la cosa se iba, de que el barco se iba a hundir, de cualquier manera, en España todavía nos estaban contando cuentos de hadas vestidas con traje de chaqueta y grises y corbatas. Nos decían que la seguridad económica nacional estaba garantizada, que el Banco Central tenía reservas y que los ciudadanos podíamos seguir gastando despreocupadamente. Eran los tiempos dorados y en ese momento, bueno, era cuando, no sé si os acordáis, pero con una visita breve a cualquier sucursal de un banco teníamos acceso rápido a una hipoteca, a una vajilla, nos lo daban todo. Las cosas han cambiado ya un poquito y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la evolución del colectivo, del impacto que tuvo y también de hacia dónde vamos. Cuando hablábamos yo creo que también estas cosas conviene recordarlas, a pesar de que sí que creo que hemos cambiado mucho y muy rápidamente, pero hay que recordar que en el 2006 el 90% de las parejas jóvenes conseguían acceso a su vivienda a través de hipotecas y ya con este contrato tan futurible acababan encadenándose para siempre en la promesa neoliberal. Ya no había vuelta atrás. Estábamos en los tiempos ya donde, bueno, eran los tiempos pre-desahucios o los tiempos donde todavía ni siquiera se había puesto el cascabel al gato, como le gusta decir a Titi Montparnasse. Y en esta situación, en ese momento, el objetivo principal de Flow era denunciar esa situación, señalar con el dedo, apuntar a la banca como los responsables de lo que estaba pasando. Y poner también, poner sobre la mesa el hecho de que, bueno, la banca estaba poco a poco metiéndose en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, a golpe de talón. Y de esa manera un poco surgió como había que hacer evidente que el discurso político se había encontrado con el capital, las instituciones estaban un poco secuestradas, la democracia con ella, y los políticos, por tanto, ya no nos servían, estaban invalidados. Y en ese entorno surgió Flow
con la fuerza del cuerpo femenino a golpe de punta de tacón. Bueno, Flo, esta artillería de tacón y flamenco que levantaba Flo 6x8 un poco conectaba con el imaginario social que se estaba un poco articulando, y en ese momento resultaba necesario que se convirtieran en declamadores de la verdad y de cara al poder. Entonces, por un lado, en ese momento Flo 6x8 presentaba una crítica macroeconómica hacia el sistema bancario como responsable de cómo se estaba tratando y cómo se estaba rompiendo esa narrativa del mercado, y se burla de ese poder económico en el sitio donde más les duele. Lo vamos a ver un poquito más tarde, qué pasa cuando se meten en las oficinas bancarias, y la burla un poco se viene articulando de distintas maneras a lo largo del recorrido de este colectivo. ¿Cómo se expresaban? Bueno, eran intervenciones artísticas. En general, Flo usaba este concepto de la táctica frente al concepto de la estrategia, que eran un modo de trabajo que requería un poquito el extrañamiento, que todavía a veces se nos pide que actuemos en espacios, pero en realidad Flo es un colectivo que requiere un entorno específico, porque su gramática y su lenguaje, a pesar de que esté centrado en el cuerpo femenino y esté articulado con el flamenco, necesita esa contraposición de un espacio que le dé sentido, un espacio, en este caso, en el caso de las oficinas bancarias, casi, bueno, opuesto a lo que significa. Y el último elemento del colectivo, frente a este extrañamiento, el cuerpo femenino y el flamenco, es que hay una última patita, que son el elemento audiovisual, ¿vale? Y a través de ese elemento audiovisual, de esos dispositivos que se cuelgan en las redes, de alguna forma, como vamos a contar un poco más tarde, eso hace que el colectivo no solamente genere impacto más allá de otros espacios locales, sino que además provoque un lenguaje específico al que la gente se acaba agarrando. La gente acaba utilizando los dispositivos de Flo, los vídeos de Flo, para contar su historia. Entonces, de alguna forma, el colectivo lo que consigue es este arte de situación que requiere este contexto específico, que durante muchos años fueron las oficinas bancarias, pero poco a poco esta acción se ha ido trasladando a la manifestación en la calle. De hecho, ya hubo una en el 15M y la última ha sido ahora en el 8M. Y esta transición de Flo 6x8 a otros espacios de lucha un poco viene a responder a que es un movimiento vivo y a que el sitio de lucha va cambiando. Se sigue dando respuesta a conflictos que son sociales y se siguen creando alianzas a través del reclamo femenino y a través de un lenguaje feminista. Entonces, en sus comienzos, cuando el contexto natural era esa lucha en los bancos, porque había que articular ese lenguaje de cambiar, lo que tanto se dice ahora, cambiar el miedo de bando. En esos momentos, Flo se utilizaba por la gente, los dispositivos que se hacían, se utilizaban un poco para cambiar, para articular, de alguna forma cambiaban esa sensación de miedo, de respeto, de depresión, de desarraigo que producía la oficina del banco como elemento alienante en sus vidas, que les estaba apropiando incluso de su propio techo. Flo articuló otro tipo de discurso en el que señalaba a los bancos como los culpables. De nuevo, tenemos que ver esto como el recorrido, ahora ya es muy obvio, pero en su momento no lo era tanto. Entonces, bueno, pues literalmente cuando entraban las flamencas en las oficinas del banco, la relación de poder cambiaba.
durante 4 minutos y medio, pertenecía a esas bailadoras, pertenecía a las cantadoras y el banco se sentía señalado. El poder se desequilibraba y el miedo cambiaba de bando. Y de ahí más adelante empezaron a haber otros registros más de denuncia en los que Flo 6x8 empezaba ya a ser quizás respuesta a elementos o a situaciones concretas que estaban pasando. Entonces ya no era tanto articular el miedo, sino generar, ¿no? ya el sujeto Flo y el sujeto colectivo íbamos creciendo juntos. Y en esos momentos ya, por ejemplo, con el rescate de Bankia, con la caída de Rato, el pacto de la banca con el Estado, ya empezamos también a establecer redes con otros colectivos, con otros movimientos sociales que estaban actuando en el entorno local y también en otros entornos. Por ejemplo, hay una acción de paz con la paz en Barcelona. Y aquí también se hizo otra con la Corrala, además de otros con la Corrala Topía. Y de alguna forma el discurso de Flo se hizo un poquito más sólido, en el sentido de que había un reclamo, un intento de deconstruir un relato oficial. Entonces yo creo que Flo 6x8 aporta ese imaginario posibilista, el descaro, el empoderamiento del flamenco, el cuerpo de la mujer. Y hoy somos otro tipo de sociedad, quizás tenemos otros miedos y las cosas no están necesariamente mejor a pesar de que nos lo siguen repitiendo. Pero yo creo que somos sujetos más críticos, somos sujetos más conscientes. Y en ese nuevo contexto, Flo 6x8 también responde a ello. En el caso del 8M, como he dicho antes, nuestra acción fue una canalización de la energía que ya estaba en la calle, una celebración de la toma de poder de las mujeres en el espacio público. Y casi prácticamente fue un gran homenaje que nos dimos. Decir que, bueno, que estamos realmente de aniversario, ¿no? Esta acción que comenta el medio con las chichas y el 8M es el 10º aniversario de Flo, es una década. ¿Se oye bien? ¿Así mejor? Vale, pues decía que con esta acción del 8M cumplimos una década, estamos de aniversario. Fijaos que la friolera de 10 años de acciones, es cierto que no muy regularmente, pero sí es cierto que, bueno, que se ha permanecido durante 10 años haciendo acciones y es una década y, bueno, que hay que felicitarse por eso, ¿no? Creo que está guay y merece la pena. Una de las claves que yo creo que ha permitido que el grupo funcionara a lo largo de tanto tiempo, y yo creo que vale la pena subrayarlo, es el tema de los diferentes prismas con los que cada quien que ha colaborado en el grupo, que es un milagro de la colaboración, pues ha visto su práctica, ¿no? Aquí tenemos dos compañeras, la niña ninja, bailadora, tenemos la que se hace la prima, cantadora, y en el colectivo participa gente pues de las ciencias sociales, pero pasando también por el ámbito, digamos, audiovisual, lo cual comprende pues realización, pero también cámara, también sonido, luego pues también un poco más de la línea del arte contemporáneo o la guerrilla de la comunicación, si queremos llamar. Hay toda una serie de disciplinas que convergen en el colectivo y me gustaría subrayar esto porque creo que es interesante y es relevante por lo siguiente, porque si ha merecido la pena que todo este grupo de gente tan heterogéneo continúe realizando acciones a lo largo de los años, es porque se ha preservado la autonomía artística de cada una de estas disciplinas que ha convergido en Flo 6x8. Me explico. Cada una de las acciones que se han hecho, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, ha sido porque ha surgido una pregunta que ha representado un desafío para la gente del colectivo, ¿no? Por lo menos para la gente que estaba más involucrada en el colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues porque hemos intentado no repetirnos y digamos que alguien ha puesto encima de la mesa un reto, ¿no? Pues mira, la siguiente acción alguien nos ha hecho una pregunta y nos ha planteado que podemos hacer esta cosa, podemos hacer esta otra. Es decir, para la gente, por ejemplo, yendo de forma concreta, para la gente del audiovisual fue una marcianada que se planteara la posibilidad, se pusiera encima de la mesa la propuesta de grabar acciones de desobediencia civil en contextos completamente hostiles, pero al mismo tiempo fueran arte escénico. El reto que representaba hacer un buen sonido, a lo más que se puede parecer, y un buen sonido y un buen vídeo, es al periodismo de guerra. Con esto no los quiero tirar flores, pero a efectos prácticos, digamos que el reto que representaba para la gente del audiovisual era muy grande.
no era un reto profesional que estuviera sufragado, ¿no? Pero sí que había un reto profesional que hacía una pregunta artística en términos de autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que a la gente del ámbito audiovisual, digamos que le provocaba mucho el hecho de que se estuviera formulando una pregunta que desafiaba las corrientes, digamos, prácticas dentro del ámbito audiovisual, en el cine, donde fuera. Había una pregunta desafiante, un reto. Eso no se había hecho antes, de la forma en que se planteó, ¿no? Para la gente del flamenco, pues para la gente del flamenco también representó un desafío en cuanto a que, por supuesto, ya no era flamenco vivido de una forma, digamos, espontánea en un ámbito privado, relajado, sino que era un ámbito hostil. No era flamenco tampoco realizado en la caja negra, en un ámbito escénico donde, bueno, pues se cuenta con un tiempo previo, digamos, con la relajación y también la tensión de la caja negra. Era flamenco realizar en un contexto de desobediencia civil. Esa también era una pregunta que desafiaba la autonomía artística. Tenía que ver con las conjeturas artísticas que se puede hacer gente del flamenco a la hora de, digamos, poner en duda los marcos escénicos de presentación. Para la gente que también venía, pues, digamos, del arte contemporáneo o del arte de la guerrilla de la comunicación o del arte político, también lanzaba preguntas desafiantes, que era juntar artes tan delicados por lo reverente, digamos, por el respeto que representa como era el flamenco, con la desobediencia civil. Entonces, sin tratar de pormenorizar todos los desafíos que representó para todas las disciplinas, porque podría continuar, efectivamente, para diferentes disciplinas concurrentes era un reto. También para la realización, es decir, cuando te ponías a montar los vídeos, ¿no? También en el ámbito estrictamente político, activista, ¿no? Como ha comentado la compañera, pues inicialmente el objetivo era señalizar a la banca como responsable de la gran debacle. El primer objetivo era, digamos, desnaturalizar la crisis económica, señalar a la gente responsable y salir de esa especie de estupor en el que los medios de comunicación nos tenían contándonos que ese fenómeno natural, como eran los bancos, pues había tropezado y ese tropiezo había desencadenado. No es un tropiezo, no es accidental, no es natural, sino que hay responsabilidades y tendrían que ser penales, ¿no? En algún momento se habla incluso de realizar el segundo juicio de Nuremberg, ¿no? Y como que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, situando a la banca en el banquillo, ¿no? Entonces, en este primer momento había esas preguntas que ponen encima de la mesa. Para alguien del ámbito, digamos, activista, también eran desafíos, ¿no? A medida que pasó el tiempo, como dice la compañera, esa señalización, digamos, se hizo colectiva a partir del 15M. Hubo consenso generalizado en que la banca era la gran responsable, dejó de naturalizarse, apareció una voz crítica, y a partir de ese momento, en que también lo vimos como un fenómeno interno, empezamos a incorporar las preguntas que había en ese sensorium, en la calle, digamos, que despertadas por el 15M, y ya no dedicamos únicamente a señalizar, sino a establecer un diálogo, una comunicación. Desde ese punto de vista también nos vemos como un grupo artístico, no solamente un grupo netamente político. ¿Por qué un grupo artístico? Porque no hemos hecho propaganda. No hemos sido, digamos, correa de transmisión estricta de unos grupos, o sea, digamos, ¿cómo diría yo? Pues creo que es la propaganda, ¿no? Que directamente refleja aquello que el movimiento social te pide. No. Hemos planteado un diálogo con los movimientos sociales, humildemente, ¿verdad? Que esto puede parecer muy grandilocuente y luego 4 gatos y 4 gatas matadas en tu casa, pero estas reflexiones tú no dejas de hacerlas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, por ejemplo, en la acción que podíamos poner en el vídeo ahora, no sé si lo habéis visto, de Bankia, pulmones y branquias, ahí entramos con la actualidad, hablando de un tema de actualidad como era el tema de Rodrigo Rato, ¿no? Con la gran estafa de Bankia. Ya no estábamos señalando a la banca de forma genérica, señalamos concretamente un fraude protagonizado por un líder del Partido Popular, ¿verdad? Esto ya era entrar en un diálogo. Estábamos ya en un momento en que el 15M había puesto sobre la mesa que, bueno, pues, el estado de cosas y tal, y empezamos a establecer un diálogo. O sea que desde el punto de vista activista también hay un diálogo del colectivo con los movimientos sociales, con la sociedad. Y además, a partir de cierto momento también empezamos a colaborar con colectivos artísticos o con movimientos sociales, como en la PA en algún momento, en diferentes momentos, como en la Corral Utopía. Es decir, lo que vengo a decir es que a lo largo de estos 10 años, lo que ha mantenido viva y dado continuidad al colectivo ha sido toda una serie de preguntas que han tenido que ver con la autonomía de los diferentes colectivos profesionales concurrentes en Flow 6x8. Y que esa intersección no solamente ha proporcionado, digamos, los resultados técnicos y de producción que pueden gustar más o menos,
sino que ha mantenido viva una llama y un entusiasmo porque seguía planteándose desafíos disciplinares a cada disciplina convergente ahí, ¿no? Y yo creo que eso merece la pena, no solamente como reflexión, digamos, histórica y tal, sino que ahora mismo, cuando nos pensamos cuáles son las herramientas comunicativas, qué grupos de arte político, qué grupos de acción merece la pena poner en marcha, hay que pensar que cuando tú le pides a un artista que colabore contigo en una campaña o en una movilización, en una problemática que hay, tú no le puedes pedir que directamente pinte sin salirse del cuadro. Tú tienes que poner una pregunta delante que le ponga cachonda. Si no le pones cachonda no se va a sumar y menos currando por la cara. ¿Estamos o no? Entonces, si esto dura 10 años es porque ha mantenido, digamos, el sex appeal, ¿no? Un punto de ponerse cachondo y ese brío, esa cosita, esa pregunta, además de todo elemento de la desobediencia civil, que eso te pone como una moto. Porque efectivamente en muchos casos, y ustedes lo sabéis que estáis, pues es como darle un palo a un banco. O sea, te pone a tope. El proceso de preparación, el proceso de realización y el proceso de vámonos que nos vamos, ¿no? Que tienes que salir cortando, actuar en menos de 3 minutos, en fin, toda una serie en las que no vamos a extender ahora, ¿no? Así que creo que esa cuestión creo que merece la reflexión, no por el valor que tiene con respecto al colectivo, sino a la hora de proponer cosas y de pensar en el futuro lo que son los movimientos sociales en relación con el arte. El movimiento social no le puede pedir al arte que siga un guión al pie de la letra. Yo como artista a lo largo de un mogollón de años he estado sentado en asambleas y he tenido muchas veces que salirme con un retortijón en el estómago porque lo que me pedían era que hiciera... Y al mismo tiempo es verdad que como artista yo tampoco podía dejarme que haga lo que me dé la gana. Tiene que haber un diálogo, una negociación. Pero si esa negociación es exitosa, pues puede dar resultados que merezcan la pena, ¿no? Y ya, por supuesto, ni tiene que ser flamenco ni nada. O sea, es decir, estamos hablando de arte, y movimiento social, de arte y política. Creo que es una relación que está por explotar, que tiene muchas dificultades, pero bueno, hay que entrarle por algún lado, ¿no? Y ya por ceñirnos un poco al guión, bueno, lo que nos planteamos de forma general, sobre todo al principio, era cuestionar la fe en la economía de mercado, ¿no? Alguien dijo que la economía, el capitalismo tal como lo conocemos, se sostiene sobre algo tan frágil como es la fe, como es el realismo ingenuo, como es el sentido de la realidad, ¿verdad? Es eso que nos dice que es que las cosas son como son. Pues lo que intentábamos hackear era eso. Eran 4 pringadas y 4 pringadas haciendo unas marcianadas que lo que querían representar era un jaque mate, a escala micro si queréis, a esa fe. Eran vulnerables, pese a lo que pretendían, inexplicables, grandes, magnánimos, no, eran vulnerables. Y ese es nuestro afán, demostrar que eran vulnerables, tocarles en el talón de Aquiles, Si se te pueden juntar 4 hippies en la oficina y ponerte la boca abajo, es que soy vulnerable, es que no soy inexpugnable. Entonces eso es lo que tratábamos de hacer, ¿no? Y luego, por ejemplo, banalizarlo, ¿no? Ellos que son tan ignorados siempre con el rollo de esa economía, la prima de riesgo, no, simplificar la economía. La economía es mucho más sencilla de lo que ellos pretendían. Hemos hecho todo el tiempo un esfuerzo, no sé si logrado o no, de divulgación, digamos, de pedagogía con respecto a la economía. Por eso una compañera se llama la que se hace la prima, criticando el concepto de la prima de riesgo, y la otra se llama la línea ninja, que quiere decir como las hipotecas a partir de las que se generó el efecto dominó de la crisis con Lehman Brothers, era ninja, era no income, no jobs and no assets, o sea, sin trabajo, sin ingresos y sin bienes. O sea, así más o menos, ¿no? Entonces, todo el tiempo se ha estado en ese trabajo de intentar divulgar y simplificar, dejar de desidolatrar, si se permite la expresión, la economía. El capital no es un dios, eso es mentira. El capital no es un demiurgo, el capital no es una fuerza creadora incontestable, no, mentira. El capital es algo que se le puede meter caña, se puede hackear, se puede poner patas arriba, y ese es el objetivo que nos planteamos, ¿no? Claro, 4.000 nundis, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Hay una serie de contraposiciones en estos términos que nos hemos planteado, en esas acciones que son muy simples, pero que para nosotras y nosotros representaban la contraposición entre lo colectivo, lo colaborativo, lo comunal, en contra de lo individual, ¿no? Eso individual tan al uso en la cultura anglosajona, en el capitalismo, que representa todo el tiempo la máquina del imaginario de Hollywood, ¿no? El do it yourself, el individuo frente a... No. Estamos haciendo una contraposición de lo colectivo, de lo comunal,
frente al individuo. Ese individuo tan exaltado, ¿no?, en las últimas décadas, digamos, el gran éxito del capitalismo ha sido el individualismo, ¿no? En nuestras acciones, humildemente, lo que intentábamos era proponer, como digo, lo comunal, lo colectivo, que funcionaba, es decir, que demostraba cierta eficiencia, porque si una acción no salía bien, nunca se mostraba. Hay acciones que salieron mal y nunca se hicieron vídeos de ellas. ¿Por qué? Pues eso era desgarrador. Muchas veces, claro, había gente que trabajábamos, que nos molestábamos y la acción salía mal. Ostras, como que la gente ha venido, ¿por qué no vamos a sacar la acción? Pues no, si la acción sale mal no se puede sacar. ¿Por qué? Porque estamos quebrando esa visión de eficiencia que pretendemos contraponer al individualismo. Eso, reclamar los derechos colectivos a su vez, contra la culpa. La culpa que, fijaos, que ha padecido la gente que trabaja en la PA, lo sabe perfectamente. El primer sentimiento que tiene una persona cuando la desalojan o cuando entra en crisis de pagos con el banco o bien con el alquiler es un sentimiento de culpa. Digamos, el sentido común dice que el locus de atribución del problema es interno. El locus, tú localizas el problema en ti. No he sabido estar a la altura de las circunstancias, no he respondido como se esperaba de mí, no lo he logrado, y ese dolor, esa frustración es interna. Lo que queríamos era tirar de la manta, señalizando a la responsable y demostrando que ese problema no era tu problema individual, era un problema social, un problemaco social, ¿no? Entonces, contra la vergüenza y la culpa, pues una reclamación colectiva de derechos, ¿no? Además, otra de las cuestiones que yo creo que es la clave para entender por qué Flow o por qué nos pretendemos, pese a ser tan poca cosa, ser anticapitalista, es el hecho de que a veces nos da la impresión de que la acción más anticapitalista, la acción que más, digo acción desde los actos más elementales, ¿no?, de la vida cotidiana, lo más, cuestionador del capitalismo es lo gratuito. Hacer cosas por la cara es como, ¡oh cielos! Lo está haciendo sin cobrar. Se lo está currando mogollón y encima no quiere cobrar, ¿no? La gratuidad. Hacer las cosas por la cara. Y ahora voy a hacer una aclaración porque estamos en una jornada sobre cultura y precariedad y no me gustaría generar malentendidos. Quiero que me entendáis. Es decir, aquí estamos en un foro donde se está defendiendo que la cultura tiene que ser respetada como cualquier profesión. Y maldita la gracia si no hiciéramos honor a esta cuestión que además es tan importante, ¿no? Pero quiero que se me entienda. Es decir, yo puedo estar viviendo, de hecho, trabajamos en la cultura y nos gusta que se respeten los derechos, que haya garantías laborales. Eso es súper importante. De lo que estamos hablando es de que hay veces que la cultura también necesita tomarse un tiempo fuera de lo estrictamente laboral y profesional, y esos gestos gratuitos, sin expectativa de contrapartida económica, son revolucionarios. Gratuito en el sentido, lo hago por la cara, ¿no? Hubo una campaña en Barcelona en los años 90 o principios de los 2000 que era dinero gratis, ¿no?, que era maravillosa. Oye, hostia, qué oxímoron, qué paradoja más grande y tal. Bueno, porque de verdad la sensación que produce cuando alguien hace algo, sobre todo si lo hace medianamente bien y se lo ocurre y hay esfuerzo y lo hace sin interés de ningún dinero, eso es la hostia. Eso es realmente, te hace sentir fuerte, y quien lo escuche y quien lo ve dice, hostia, yo también. Porque estamos tan desacostumbradas con el avance del capitalismo avanzado a iniciativas que no respondan a una expectativa de extractivista, como es típico capitalista, que cuando se hacen las cosas por la cara, ya digo, es como que te motiva muchísimo. Luego, otra dimensión de la gratuidad es el tema de que sea antojadizo, que sea caprichoso, que de nuevo no responda a un guión, digamos, productivista al uso en el marco capitalista. Eso también es desconcertante. El desconcierto, el no responder a esos guiones preestablecidos que se esperan de ti, también tiene una parte revolucionaria. Por supuesto, también el tema de frente al culto y la fe en el mercado, pues todo el tema de la irreverencia y el desacato, ¿no? El no responder a esa obediencia o esa honorabilidad, a ese comportamiento esperado en las oficinas de entrar embaradito, una actitud de merecer. Esta mañana he entrado en una oficina bancaria con mi niño, que tiene 3 años, y el tío se ha puesto a hablar normal, como si estuviera en cualquier sitio. Oficina bancaria, niño, hasta yo he tenido que hacer, niño, aquí no se habla alto, aquí compórtate bien y tal. En ese momento ha cristalizado todas las reglas de proximetría y de corporalidad que se esperan de ti en una oficina bancaria, ¿verdad? Pues cuando tú eso lo multiplicas, es decir, cuando ese comportamiento no reglado lo exageras a lo bestia, pues hay un choque impresionante, ¿no?
Luego el tema contra el bloqueo emocional y el complejo que genera la culpa de la deuda impagada sobre todo, el tema de la desnudez de los sentimientos. ¿Por qué no desnudarte emocionalmente, ¿no? ¿Por qué no llorar una seguidilla en una oficina bancaria frente a... Pues, es verdad que alguna seguidilla a alguna gente le daba risa, ¿no? O incluso vergüenza ajena y tal, pero al mismo tiempo otra gente ha sentido de verdad una emoción profunda a ver que alguien lloraba con una seguidilla por una situación de desamparo, hablo dentro de una oficina bancaria, cantar una seguidilla, ¿no? O sea, esa desnudez emocional choca con el tema del capital y todo lo que representa. Y bueno, yo creo que un poco para cerrar esto, en general lo que se ha buscado es el cuestionamiento del relato económico dominante, de esa narrativa, de ese gran cuento de la economía. Entonces, bueno, sí que es cierto que tantos años después del 15M ya estamos en un grado que todo el mundo sabe que la crisis, bueno, todo el mundo no, mucha gente sabe que la crisis no es natural, sabe que hay detrás unos responsables, pero hemos llegado a un punto de cinismo, de consentimiento, en aceptar que la situación es inamovible, ¿verdad? Y es necesario, como agua de mayo, aunque este año no vayamos servida, otro 15M que ponga sobre la mesa o que cuestione esa naturalidad o esa indefensión de rendirnos ante el allanamiento, ¿no? que sigue perpetrando el capital, sobre todo aprovechándose de esta mentira de la crisis económica, ¿no? Continúa, que aún nos queda... ¿Sí? Bueno, yo creo que ya Titi ha anticipado un poquito de lo que estábamos hablando. Básicamente, Flo 6x8 se sitúa en contraposición, la némesis o su némesis son los bancos, y en concreto las oficinas bancarias, precisamente porque antepone o contrapone, mejor dicho, el cuerpo femenino con el lenguaje flamenco en un espacio que está tremendamente normalizado, regularizado, donde además existe vigilancia de cámara y vigilancia de seguridad, más la vigilancia añadida o el acceso rápido, digamos, de los cuerpos de seguridad del Estado en cuanto se rompe la estructura de la oficina bancaria. Entonces es realmente un espacio tremendamente protegido, que cuenta además con este doble registro en el que, pues un poco como me imagino que será esto o que será el espacio de las setas arriba. Bueno, de hecho sé que parece que es público porque nadie le pide, no le ponen un sello, tiene que pagar para entrar, pero en realidad es un espacio privado. Y en este sentido también eso puede anticipar o justificar alguna de las, como Flo tiene o está surgiendo o está saliendo a otros espacios porque la calle, ni siquiera la calle ya está siendo nuestra. Entonces, un poco, en realidad, esa oficina bancaria es la que representa al capital, la que representa a los poderes económicos, que además tiene acceso directo al barrio. Se contrapone en esa estructura que un poco nos liga en la comunidad, es a través de la oficina bancaria cuando la deuda macroeconómica, los Lehman Brothers, todos sus poderes fácticos que no conocemos y son invisibles, se transforman en deuda real, en dolor, en castigo, en escasez con las oficinas bancarias. Entonces, es esa contraposición la que hace tan poderoso como en ese espacio muy masculino, muy rígido, donde, como apuntaba Titi, hay que mantener un código de silencio, ¿no? Todos vamos un poquito mejor peinados, un poquito mejor vestidos cuando tenemos que ir a hablar con el del banco, aunque ya ni siquiera, afortunadamente, lo podemos transitar todo con una máquina en la entrada y no tenemos ni que verles. Y en esa situación, contraponer el cuerpo femenino a través del lenguaje flamenco rompe por esos 3 o 4 minutos, ese choque táctico es realmente una guerra en la que se ocupa, se atrapa y se desaparece con tremenda rapidez
pero se les deja tocados. Hablar un poco del flamenco. ¿Por qué el flamenco? Bueno, el flamenco, pues concretamente, pues porque es un arte, digamos, que nos tocaba a la gente que en ese momento nos juntamos ante el desafío de hacer algo, ¿verdad? Era, digamos, un lenguaje común. Y luego porque, claro, tiene una carga, digamos, expresiva bestial, además de un registro muy diverso, emocional, muy variado, y tiene una capacidad, una elocuencia. Eso por una parte. Por otra parte, porque dentro de la historia del flamenco hay gente que nos sentimos muy metidos en esa historia del flamenco, y continuando con esa reflexión sobre la autonomía que lanzábamos antes, pensamos que era pertinente que en este momento de la historia del flamenco, yo creo que somos post-mairenistas, y la gente del flamenco un poco sabe a qué me quiero referir, es decir, tenemos cierta inquietud de salirnos de la caja negra, ¿verdad? De ese marco de actuación e interpretación que nos venía dado. Dimos un paso que era no solamente hacer flamenco fuera de la caja negra, en la calle, en otros contextos, sino que era hacerlo en un ámbito de desobediencia civil. Y eso encontramos que tenía todo el sentido, porque, bueno, pues a lo largo de los 90 el flamenco estalló en los escenarios, a lo largo de los 2000 se lanzó a los grandes festivales globales, y pues a finales de los 2000 era perfecto que abandonara esos contextos, y como un paso esperable, natural, dentro de la historia del arte, pues se hiciera preguntas que podría estar haciéndose ahora el arte contemporáneo u otras danzas, que incluso ha sido pionero en este sentido respecto a otras danzas, porque bueno, pues la danza contemporánea se ha metido a hacer las cosas que en este caso Flo ha hecho con el flamenco. El flamenco ha tenido, por un lado, en este sentido, una dimensión artística, profesional, ya digo, de desafío de la historia del flamenco, ha respondido a cuestiones y a preguntas que estaban ahí latentes, que había que resolver, abandonar la caja negra, incluso ocupar lugares de desobediencia. Además, cuando el flamenco de por sí es un arte que tiene un contenido social y contestatario muy potente, pero que, pese a ello, ha vivido en el proceso de entrada de la supuesta democracia un proceso de institucionalización, un proceso de, digamos, normalización, que ha ido en detrimento de su, digamos, capacidad de interlocución con la sociedad. Voy a ser un poquito más claro, ¿no? El flamenco, a partir de que Andalucía, porque es donde estamos y tal, en España se puede hablar de otra cosa a nivel mundial, pero en Andalucía concretamente, pues a partir de la entrada de la autonomía en Andalucía y tal, bueno, empieza a interpretarse como la lengua vernácula que Andalucía no tiene. Entonces vive un proceso de normalización, un proceso de institucionalización y, consiguientemente, una pérdida de esa capacidad de diálogo del flamenco con la sociedad que tenía anteriormente. Evidentemente no durante el franquismo, pero previo al franquismo sí la tenía. Previo al franquismo, pues no sé, hay diferentes posicionamientos respecto al flamenco, pero bueno, ahí se puede decir que hay una línea de flamenco republicano. Durante la dictadura, evidentemente, eso queda detrás. Pero en la lucha por la transición democrática hay toda una cantidad de flamenco que podríamos enumerar ahora, desde la cuadra, que hay gente aquí de teatro que lo sabe perfectamente, que se partió el espinazo, digamos, haciendo crítica social y luchando contra el franquismo, a casos singulares, pues desde, no sé, Manuel Gerena, ya el Cabrero fue posterior, pero el Piqui, hablando de Cante, el propio Enrique Morente, hay toda una serie de gente, y siento dejarme a gente ahora mismo que no me sale, pero toda una gente que seguía una línea de lucha política, y el flamenco pues era un arte político, ¿verdad? Esa dimensión de interlocución con la sociedad empieza a adormecerse a medida que el flamenco se institucionaliza. Pero no crees que se institucionaliza en el sentido maravilloso de la palabra, se utiliza en la parte, digamos, más representativa, en la parte de escaparate. ¿Por qué no? Paradójicamente, si fuera institucionalizado de verdad y en condiciones, se habría incorporado a la educación y se habría producido una normalización como corresponde. Eso no ha ocurrido, pero sí ha ocupado, digamos, una parte identitaria de ostentación del Andalucía va bien, ese flamenco, ¿verdad?, de los grandes festivales, ese flamenco global, ese flamenco auspiciado por la Junta de Andalucía, de forma que reivindicar, meter caña con el flamenco, o sea, que el flamenco se convirtió en un elemento de acción directa después de esa especie de estupor de normalización e institucionalización, pues fue como revolucionario. Mucha gente dijo, hostia, ¿has visto el flamenco que a mí me mola, no? ¿Dónde había estado todo este tiempo? Efectivamente, había estado adormecido, pero si os dais cuenta, tristemente, es un proceso que también ha vivido toda la cultura en general. Toda la cultura ha habido un proceso de normalización en cuanto a que las administraciones se han convertido en primer mecenas. Esto es un melón que no vamos a abrir ahora. Cultura del ámbito privado, cultura del ámbito público. Es posible que esa reflexión haya ya estado sobre la mesa, y es un melón, ya digo, que es muy grande para abrir ahora. Pero mucha gente nos consta que simpatizó con el flamenco porque recuperaba una carga de contestación que durante
unas décadas, un par de décadas, había estado muy adormecida, ¿no? Entonces, recuperar esa carga de contestación social nos ha dado mucho vigor y nos ha dado mucha aclamación por gente que simpatizaba directamente con esa cagarse, Dios, dando el golpe en la mesa por fandango, por hablar metafóricamente, pues tenía un enganche y una fuerza, ¿no? Y como decía, pues además, voy ya cortando, además todos los diferentes registros emocionales, ¿no? Claro que desde una seguirilla, una soleá, podemos hablar del cante de Levante, que no hemos tocado mucho en Flos por 8, la verdad, pero bueno, luego toda la parte de diversión, de fruición, de desacato, irreverente, frenética, hay toda una gama, todo un espectro de posiciones emocionales que le da una virtualidad expresiva extraordinaria y despierta una identificación muy grande, ¿no? Sobre todo en Andalucía, pero no solo en Andalucía. Vimos que incluso allá se puede matizar qué tipo de interpretación. Ya sabíamos, por ejemplo, que las acciones de baile, lo hemos sabido desde muy pronto, despiertan más simpatía de los públicos mayoritarios. Siempre sabíamos que una acción de baile iba a tener muchos más seguimientos en el YouTube, ¿eh? Las acciones de cante, por ejemplo, tienen muchas menos visitas, pero también tienen una implicación más cañera. La gente te cuenta que llora más con acciones de cante, ¿no? Es una cosa súper constatable. Yo creo que ya... Venga, vamos a abrir un turno de palabra, hay mucho que contar, pero igual queremos oír de vosotros. Pero bueno, muchas gracias, un aplauso para ellos.